Tu ex no fue un accidente en tu vida. Fue una prueba, disfrazada de cariño, de promesas, de rutinas que parecían normales, hasta que dejaron de serlo. Porque la traición no llega solo como un hecho, llega como una luz brutal encendida dentro de ti. Y en esa luz, lo que más duele no es la otra persona. Lo que más duele es descubrir cuánto te traicionaste a ti mismo mientras intentabas sostener algo que ya estaba roto. ¿Recuerdas ese instante? El estómago apretado, la mente buscando excusas, el corazón queriendo negar lo evidente. Seguro entendí mal, seguro exagero, seguro se arregla. Y aún así, por dentro, una voz distinta se hizo más clara. La traición enseña. No por romanticismo, sino por precisión. Te muestra el patrón, te revela tu límite, te expone tu ceguera voluntaria. Y entonces nace otra lección más silenciosa. Ignorar protege. Ignorar no como orgullo, sino como autocuidado. No para castigar, sino para cortar el veneno. Porque superar una traición no te devuelve a quien eras, te transforma. Lo más difícil de aceptar no fue la mentira. Fue recordar las veces en que algo no encajaba, y aún así decidiste seguir. No eran pruebas claras, eran sensaciones, cambios pequeños en la manera de hablar, distancias que aparecían sin explicación concreta, respuestas que ya no tenían la misma calidez. Nada lo suficientemente grande como para justificar una ruptura inmediata, pero sí lo bastante persistente como para incomodar. Y en lugar de detenerte, ajustaste tu percepción. Te dijiste que estabas exagerando, que todos cambian, que el amor también atraviesa fases. La mente protege lo que teme perder. Cuando una relación se convierte en proyecto de vida, el cerebro empieza a defender la narrativa. Empieza a reinterpretar señales para que encajen dentro del futuro que ya imaginaste. Porque aceptar que algo está mal implicaría romper no solo el vínculo, sino la imagen de estabilidad que construiste alrededor de él. No ignoraste por ingenuidad. Ignoraste porque estabas emocionalmente comprometido. Eso es lo que casi nadie reconoce. La traición duele sí, pero lo que realmente sacude es darte cuenta de que estuviste sosteniendo algo que requería más justificación que coherencia. Cada vez que sentías una pequeña incomodidad y la suavizabas, estabas negociando contigo mismo. Y esa negociación constante desgasta más que cualquier discusión abierta. Es más fácil enfrentar un conflicto visible que vivir en una duda permanente. Tu ex no creó esa duda. La intensificó. La traición fue el punto final de una dinámica que ya estaba desequilibrada. No empezó el día del descubrimiento. Empezó en los momentos donde dejaste pasar lo que te incomodaba por miedo a parecer dramático, celoso o inseguro. Y aquí aparece una verdad incómoda. A veces preferimos sentirnos confundidos antes que aceptar que estamos eligiendo mal. Porque aceptar implica actuar, y actuar implica riesgo. Riesgo de perder. Riesgo de quedarte solo. Riesgo de empezar desde cero. Así que te quedaste un poco más. Y luego otro poco. Y luego otro. No porque fueras débil, sino porque querías que funcionara. El problema es que cuando uno sostiene algo que ya no está equilibrado, empieza a adaptarse a menos atención, a menos claridad, a menos reciprocidad. Y sin darte cuenta, bajaste estándares que antes eran innegociables. Eso es lo que la traición expuso. No solo que la otra persona cruzó un límite, sino que tú habías empezado a mover tus propios límites mucho antes. Esa revelación es incómoda porque devuelve responsabilidad. No sobre lo que hicieron. Eso es suyo. Sobre lo que toleraste. Y cuando reconoces eso sin justificarte ni castigarte, algo cambia. Ya no miras el pasado solo con rabia. Lo miras con comprensión. Entiendes que estabas actuando desde apego, desde esperanza, desde miedo a la ruptura. Y esa comprensión es el primer paso real hacia la transformación. Porque ahora sabes que no quieres volver a ignorar esa sensación interna que te advierte. Sabes que la paz no se negocia para sostener una historia. Sabes que cuando algo se siente forzado, probablemente ya está desalineado. Tu ex fue la prueba no porque te traicionó. Fue la prueba porque te mostró cuánto estabas dispuesto a traicionarte a ti mismo para no enfrentar una verdad incómoda.
Y ese aprendizaje ya empezó a cambiar la forma en que te miras. El momento exacto en que todo se rompe no siempre es ruidoso. A veces sucede en silencio, mientras miras una pantalla, mientras escuchas una explicación que no convence, mientras algo dentro de ti deja de intentar entender. No es solo descubrir la traición, es sentir cómo se desarma la versión que tenías de esa persona. De pronto, lo que parecía sólido empieza a retroceder en tu memoria. Recuerdos que antes eran neutros adquieren otro significado. Conversaciones que parecían normales ahora suenan vacías. Detalles que ignoraste regresan con claridad incómoda. Y ahí aparece la pregunta que más golpea. ¿Cómo no lo vi antes? No porque faltaran señales, sino porque faltaba disposición para aceptarlas. La mente busca coherencia. Cuando la realidad contradice la historia que construiste, el cerebro intenta reorganizarlo todo rápidamente. Quiere encontrar una explicación que reduzca el impacto. Quiere minimizar el daño para proteger tu identidad, porque la traición no solo afecta la relación, afecta cómo te percibes. Si no lo viste, ¿qué dice eso de ti? Si confiabas, fuiste ingenuo. Si lo sospechabas y te quedaste, ¿por qué lo hiciste? Es un choque doble. Primero, el engaño. Después, el cuestionamiento interno. Sin embargo, dentro de ese golpe hay algo que cambia el rumbo. Por primera vez, ya no hay ambigüedad. El dolor es claro, directo, sin excusas. Y aunque queme, esa claridad es más honesta que la ilusión que sostenías. Cuando algo se revela así, deja de existir la zona gris donde podías justificarlo todo. Ya no puedes suavizar señales. Ya no puedes reinterpretar silencios. Ya no puedes convencerte de que exagerabas. Lo que antes estaba fragmentado ahora es evidente. Y eso te obliga a posicionarte, porque después de ver la verdad, no puedes volver a actuar como si no la hubieras visto. Esa es la verdadera ruptura. No cuando la otra persona cruza el límite, sino cuando tú decides que ya no vas a cruzarlo contigo mismo. La traición expone, pero también delimita. Te muestra exactamente hasta dónde estabas dispuesto a ceder. Te revela cuánto miedo había detrás de tu tolerancia. Y al hacerlo, te enfrenta con una elección nueva: seguir justificando o empezar a respetarte. En ese instante, algo se endurece. No como resentimiento, sino como claridad. Empiezas a notar que el dolor no viene solo de lo que hicieron. Viene de la sensación de haber estado desconectado de tu propia intuición. Y esa desconexión es lo que realmente te mueve a cambiar. Porque la próxima vez que sientas esa incomodidad sutil, ya no la vas a descartar tan fácil. La memoria emocional de este momento se convierte en referencia. No quieres volver a experimentar esta fractura. No por miedo, sino porque ahora sabes reconocer el inicio del desequilibrio antes de que se convierta en traición abierta. Lo que parecía un final devastador empieza a revelar otra función: reajustar tu percepción. No te hizo desconfiado, te hizo más consciente. Y aunque todavía duele, esa conciencia empieza a ocupar más espacio que la herida. El impacto inicial fue fuerte, pero lo que se está formando debajo es más firme que lo que se rompió. Mucho antes de que la traición tuviera nombre, ya existía una sensación difícil de explicar. No era un hecho concreto, era una incomodidad que aparecía en momentos específicos. Una pausa demasiado larga antes de responder. Una mirada que evitaba sostenerse. Una explicación que sonaba correcta, pero no se sentía verdadera. Tu intuición no gritaba, susurraba, y tú aprendiste a silenciarla con argumentos lógicos. Te dijiste que estabas proyectando inseguridades, que no era justo desconfiar sin pruebas, que amar implicaba confiar incluso cuando algo parecía extraño. Pero confiar no significa ignorar. Confiar es coherencia entre lo que se dice y lo que se siente. Cuando esa coherencia se rompe, el cuerpo lo registra antes que la mente. Aparece una tensión ligera en el pecho, una vigilancia involuntaria, una sensación de que algo cambió aunque nadie lo haya admitido. Ese fue el verdadero inicio, no la traición visible, sino la desconexión sutil. Lo que duele al mirar atrás no es solo el engaño, es recordar que hubo momentos donde tu percepción era clara, y aún así elegiste darle menos peso.
qué? Porque aceptar esa percepción habría implicado enfrentarte a una decisión que no querías tomar. La mente humana evita el conflicto que amenaza su estabilidad. Prefiere una incertidumbre tolerable antes que una ruptura definitiva. Así que te adaptaste, reduciste expectativas, ajustaste estándares, normalizaste lo que antes te habría incomodado más. Eso es lo que ahora ves con claridad. No estabas ciego, estabas intentando proteger la historia que habías construido. Y aquí aparece algo profundo. A veces no tememos perder a la persona. Tememos perder la identidad que formamos junto a ella. La traición no solo rompe un vínculo, rompe la versión de ti que existía dentro de esa dinámica. Por eso el impacto es tan fuerte. No solo se cae la confianza externa, se sacude la confianza interna. Te preguntas si puedes volver a creer en tu percepción, si podrás identificar señales en el futuro, si confiar nuevamente no será una repetición del mismo patrón. Pero observa esto con calma. Lo que ocurrió no prueba que tu intuición sea débil. Prueba que cuando decidiste escucharla completamente, todo cambió. Porque al final, no fue el engaño lo que te hizo salir. Fue el momento en que ya no pudiste negar lo que sentías. Eso significa que tu percepción funcionaba. Lo que falló no fue tu capacidad de ver. Fue tu disposición a actuar sobre lo que veías. Y esa diferencia transforma el aprendizaje. Ahora sabes que cuando algo se siente desalineado durante demasiado tiempo, no es paranoia. Es información. La traición fue el punto extremo de una cadena de señales ignoradas. Pero ya no estás en ese punto. Algo dentro de ti está más atento, más firme, menos dispuesto a negociar contigo mismo para mantener una ilusión. Esa es la transformación silenciosa que empieza a consolidarse. No es espectacular, no es dramática, es interna y está cambiando la manera en que te posicionas frente a cualquier vínculo futuro. Todavía estás procesando, todavía duele, pero la versión que ignoraba su intuición ya no está intacta. Y eso lo cambia todo, incluso si aún no puedes ver hasta dónde llegará ese cambio. Después del impacto inicial no viene la fuerza, viene el silencio. Un silencio extraño, pesado, donde el ruido externo continúa igual, pero por dentro todo está suspendido. No es solo tristeza, tampoco es rabia constante. Es una sensación de vacío que desarma la rutina. Te levantas, cumples obligaciones, respondes mensajes, pero algo cambió en la forma en que habitas tu propio cuerpo. La traición deja un eco que repite escenas en tu mente, que reconstruye conversaciones buscando señales que ahora parecen obvias, que reproduce detalles intentando entender en qué momento exacto empezó la ruptura real. Ese proceso es agotador, porque no buscas solo entender lo que ocurrió, buscas recuperar el control. Intentas ordenar mentalmente la historia para que tenga lógica, como si al encontrar la secuencia exacta pudieras disminuir el golpe. Pero llega un punto donde comprendes algo esencial. No todo necesita explicación para ser superado, y ahí empieza un cambio distinto. En lugar de reaccionar, eliges contener. En lugar de buscar respuestas infinitas, empiezas a observar tu propia energía. Es en ese espacio donde aparece la lección más silenciosa de todas. Ignorar protege. No como acto de orgullo, no como estrategia para provocar, sino como decisión consciente de cortar el intercambio que prolonga la herida. Ignorar significa no alimentar la narrativa que ya terminó. Significa no revisar cada movimiento buscando validación. No caer en el impulso de demostrar que estás mejor. No responder desde el dolor, porque cada reacción mantiene el vínculo activo. Y tú ya entendiste que el vínculo, tal como era, estaba roto mucho antes del engaño visible. Ignorar protege porque interrumpe el ciclo. Protege tu dignidad cuando la curiosidad quiere llevarte de vuelta. Protege tu estabilidad cuando la rabia quiere respuestas. Protege tu proceso cuando el ego desea revancha. Ese autocontrol no nace de la indiferencia, nace del aprendizaje. Antes ignorabas señales para sostener la relación, ahora ignoras provocaciones para sostenerte a ti. Esa diferencia marca una frontera interna,
Ya no necesitas confrontar cada detalle. Ya no buscas explicaciones que quizás solo generarían más desgaste. Empiezas a entender que la verdadera fortaleza no está en reaccionar con intensidad, sino en decidir cuándo no entrar. El silencio que antes se sentía vacío comienza a sentirse firme. No porque el dolor desaparezca, sino porque dejas de luchar contra él. Aceptas que ocurrió. Aceptas que dolió. Aceptas que hubo señales que no quisiste ver. Y en esa aceptación, la energía empieza a reorganizarse. Tu atención ya no está completamente enfocada en lo que perdiste. Empieza a dirigirse hacia lo que estás reconstruyendo. Tu límite, tu percepción, tu valor. La traición fue un quiebre, sí. Pero el modo en que eliges gestionarla es lo que está moldeando tu nueva estructura interna. No se trata de fingir que no importa. Se trata de decidir que ya no tendrá acceso a tu estabilidad. Y en esa decisión silenciosa hay más transformación de la que imaginabas al principio. Porque lo que parecía una pérdida absoluta empieza a convertirse en un filtro. Un filtro que redefine lo que permites, lo que toleras y lo que jamás volverás a negociar. Todavía estás en proceso. Pero algo es claro, la versión que reaccionaba por miedo ya no tiene el mismo control. Ahora estás aprendiendo a responder desde conciencia, y esa transición cambia la dirección de todo lo que viene después. Con el paso de los días, la figura de tu ex empieza a cambiar en tu mente. Ya no es solo la persona que te traicionó. Tampoco es el villano absoluto de tu historia. Se convierte en algo más incómodo y más revelador. Se convierte en una prueba que expuso tus límites reales, no los que decías tener, los que realmente aplicabas. Porque es fácil afirmar que no toleras ciertas cosas. Es fácil hablar de respeto, de reciprocidad, de lealtad. Lo difícil es sostener esos principios cuando el apego entra en juego. Ahí es donde se mide todo. Tu ex fue el escenario donde tus discursos internos chocaron con tus miedos más profundos. Te mostró cuánto estabas dispuesto a flexibilizar tus estándares para no enfrentar la posibilidad de perder. No fue el engaño lo que creó el problema. Fue el contraste entre lo que sabías que merecías y lo que aceptabas en silencio. Ese contraste duele porque devuelve responsabilidad. No sobre lo que hicieron, eso es suyo. Sobre cuánto tiempo permaneciste en una dinámica que ya no era equilibrada. Y aquí aparece un cambio importante. Empiezas a comprender que las pruebas no llegan para destruirte, llegan para revelar dónde todavía necesitas fortalecerte. La traición actuó como un amplificador. Amplificó inseguridades que no habías trabajado completamente. Amplificó el miedo a estar solo. Amplificó la tendencia a justificar lo que no se siente correcto. Pero también amplificó algo más, tu capacidad de despertar. Porque después de una experiencia así, ya no puedes fingir que no sabes lo que se siente cuando algo está desalineado. Ahora identificas microseñales que antes ignorabas. Detectas incoherencias con mayor rapidez. Percibes cambios energéticos con más claridad. No te volvió paranoico, te volvió observador. Y esa diferencia es crucial. Antes buscabas intensidad emocional como confirmación de conexión. Ahora buscas consistencia. Antes te tranquilizaban las palabras. Ahora miras acciones sostenidas. Antes el miedo a perder pesaba más que la incomodidad. Ahora la paz interna tiene prioridad. Tu ex fue la prueba porque activó el patrón que necesitabas ver para dejar de repetirlo. No fue el amor de tu vida. Fue el espejo donde viste tus zonas inmaduras. Eso puede sonar duro, pero es liberador. Porque cuando entiendes que la experiencia fue un punto de evolución, deja de ser solo una herida abierta. Se convierte en referencia. Referencia para futuras decisiones. Referencia para reconocer límites. Referencia para detectar cuándo empiezas a traicionarte a ti mismo. Y algo más empieza a cambiar silenciosamente. Ya no miras la experiencia solo con resentimiento. Empiezas a verla con distancia. No como agradecimiento forzado, sino como comprensión de que sin ese impacto, tal vez seguirías tolerando dinámicas similares. La prueba no llegó para quedarse, llegó para mostrarte dónde estabas. Y ahora que lo viste, ya no puedes volver al mismo nivel de inconsciencia.
Eso es crecimiento real. No el que se publica, no el que se declara, el que modifica elecciones futuras sin necesidad de hacer ruido. Y aunque todavía estés procesando lo ocurrido, una cosa es evidente: ya no eres la misma persona que entró en esa relación creyendo que todo se sostiene solo con intención. Ahora sabes que el respeto no se negocia, y que cuando algo empieza a fracturarse por dentro, ignorarlo no lo salva. Te salva a ti, cuando decides no quedarte donde ya no hay coherencia. En algún momento, aparece una tentación silenciosa que casi nadie admite: la necesidad de demostrar que ya no duele. No necesariamente a la otra persona. A veces es a ti mismo. A veces es al entorno. A veces es una forma de recuperar el control que sentiste perder. Quieres mostrar que estás mejor, que evolucionaste, que la traición no te destruyó, que ahora eres más fuerte. Y esa necesidad parece válida, pero si la observas con honestidad, todavía está conectada al pasado, porque mientras necesites demostrar algo, sigues reaccionando desde la herida. La verdadera transformación empieza cuando ya no hay audiencia interna, cuando tu bienestar no necesita ser visto para ser real. Tu ex dejó de ser el centro cuando entendiste que tu crecimiento no depende de su percepción. Ese es un cambio profundo. Antes, parte de tu energía estaba orientada a sostener la relación. Después, parte de tu energía estuvo orientada a procesar la ruptura. Ahora, empieza a orientarse hacia algo más estable, tu propio eje. Y desde ese eje, ya no buscas revancha emocional, no buscas que se arrepienta, no buscas que compare, no buscas que vuelva. Empiezas a notar que la calma pesa más que la validación. Superar no es dejar de sentir, es dejar de necesitar que el otro entienda lo que perdió. Cuando eso ocurre, el silencio ya no es estrategia, es postura. Ignorar protege porque corta el impulso de seguir participando en una dinámica que ya terminó. Protege porque impide que el ego convierta el proceso en competencia. Protege porque recuerda que tu dignidad no necesita explicación pública. La fuerza real no se expresa con frases contundentes. Se expresa en decisiones consistentes. Decidir no revisar lo que sabes que te altera. Decidir no responder a provocaciones veladas. Decidir no entrar en conversaciones que solo reabren lo que ya estás cerrando internamente. Ese autocontrol no es frialdad, es madurez emocional, porque reaccionar es inmediato. Responder con conciencia requiere pausa, y tú estás aprendiendo a pausar. Cada vez que eliges no involucrarte, refuerzas una identidad nueva, una que no depende del caos externo para sentirse viva. La traición intentó sacudir tu estabilidad, pero tu reacción está definiendo tu estructura futura. Ya no necesitas ganar la historia, necesitas cerrar el ciclo por dentro. Eso implica aceptar que no todo tendrá explicación satisfactoria, que no todas las preguntas obtendrán respuesta, que algunas verdades simplemente se revelan y dejan una marca. Esa marca no tiene que ser resentimiento, puede ser límite. Un límite que antes era difuso. Ahora entiendes que demostrar superación no es superación. La verdadera prueba de crecimiento es indiferencia genuina, no forzada, no actuada, natural. Cuando la vida del otro deja de ocupar espacio constante en tu mente, algo se reorganiza. Tu energía vuelve, tu atención se libera, tu identidad deja de estar vinculada al evento que te lastimó, y aunque todavía haya recuerdos, ya no determinan tu dirección. Eso es poder silencioso, no el que se grita, el que se sostiene. Y mientras más te mantienes en esa postura, menos influencia tiene el pasado sobre tus decisiones presentes. Lo que parecía un golpe definitivo empieza a perder intensidad. No porque olvides, sino porque ya no necesitas demostrar que sobreviviste. Simplemente lo hiciste. Con el tiempo empiezas a notar algo sutil. Ya no reaccionas igual. Situaciones que antes habrían activado ansiedad ahora pasan con menos intensidad. Comentarios ambiguos ya no te desestabilizan. Cambios de actitud en otras personas no te obligan a justificar nada internamente. Algo se acomodó dentro de ti. No fue una decisión dramática. No fue una promesa frente al espejo. Fue una transformación gradual,
casi imperceptible al principio. Te volviste más selectivo. No desde la desconfianza, desde la conciencia. Ahora observas coherencia antes de invertir emociones profundas. Escuchas más tus sensaciones físicas. Si algo se siente forzado, lo registras. Si algo se siente ambiguo, no lo maquillas con esperanza. La traición dejó una marca, sí, pero no una herida abierta permanente. Dejó un filtro que redefine cómo eliges. Antes te atraía la intensidad inmediata, la sensación de conexión rápida, las palabras grandes, las promesas emocionantes. Ahora valoras estabilidad, ritmo constante, presencia sostenida. Ese cambio no se anunció, se consolidó. Y lo más importante, ya no negocias contigo mismo para sostener una ilusión. Si algo empieza a desalinearse, no necesitas pruebas extremas para prestarle atención. La experiencia te enseñó que las fracturas visibles suelen estar precedidas por microfracturas ignoradas. Tu percepción ganó autoridad. Eso no significa que te hayas vuelto rígido. Significa que te respetas más. Respetas tu tiempo. Respetas tu energía. Respetas tus límites. Antes, el miedo a perder podía impulsarte a ceder. Ahora entiendes que perder algo incoherente no es pérdida real, es ajuste. Esa mentalidad cambia por completo la forma en que te posicionas frente a nuevas posibilidades. Ya no buscas completar un vacío, buscas complementar estabilidad. Ya no eliges desde la urgencia, eliges desde la calma. Y esa calma no es indiferencia emocional, es seguridad interna. La versión tuya que salió de aquella experiencia no es más dura, es más lúcida. Sabe que el cariño no compensa la falta de respeto. Sabe que la conexión no justifica la incoherencia. Sabe que la pasión no reemplaza la consistencia. Esa claridad no elimina el riesgo de volver a sentir, pero sí reduce la probabilidad de ignorarte. Y eso cambia el tipo de relación que estás dispuesto a aceptar. La traición fue una ruptura, pero también fue un punto de reajuste. Te obligó a evaluar lo que considerabas normal. Te enfrentó a tus zonas vulnerables. Te mostró el costo de ignorar pequeñas señales. Ahora, cuando miras hacia adelante, no lo haces desde el miedo. Lo haces desde el aprendizaje. Sabes que puedes amar sin perderte. Sabes que puedes confiar sin desconectarte de tu intuición. Sabes que si algo vuelve a sentirse desalineado, no necesitas esperar una explosión para actuar. Esa seguridad no depende de que todo sea perfecto. Depende de que tú estés presente contigo mismo. Y mientras esa presencia se mantenga, la experiencia que antes parecía devastadora empieza a ocupar otro lugar en tu historia. No como el evento que te rompió, sino como el momento que redefinió tu estándar. En algún punto, deja de ser una historia sobre traición. Se convierte en una historia sobre identidad, porque lo que ocurrió no solo marcó el final de una relación, marcó el fin de una versión tuya que ya no encajaba con lo que ahora sabes. Miras hacia atrás y reconoces el dolor. No lo minimizas, no lo romantizas. Fue real, fue incómodo, fue desestabilizador, pero también fue revelador. La persona que te traicionó no definió tu valor. Lo que definió tu crecimiento fue la manera en que decidiste responder después. Podrías haberte quedado en el resentimiento. Podrías haberte vuelto desconfiado de todo. Podrías haber endurecido cada emoción para no volver a sentir. Sin embargo, elegiste algo más difícil. Elegiste revisar tus patrones. Elegiste observar tus límites. Elegiste entender por qué ignoraste lo que ignoraste. Esa introspección cambia la narrativa. Ya no es me hicieron esto. Empieza a ser aprendí esto. Y cuando el aprendizaje ocupa más espacio que la herida, la experiencia se transforma. No desaparece, se integra. Ahora sabes que el respeto no se negocia por miedo a perder, que la intuición no es enemiga, que la paz interna vale más que cualquier vínculo sostenido por costumbre o dependencia. La traición enseñó, ignorar protege, pero lo más profundo es esto: tú evolucionaste, no porque quisieras esa lección, sino porque la atravesaste sin huir de lo que revelaba. Ya no buscas señales para confirmar inseguridades. Buscas coherencia. Ya no necesitas garantías eternas. Necesitas alineación.
Y aunque todavía existan recuerdos, ya no dirigen tus decisiones. Lo que antes parecía un final devastador, empieza a sentirse como una frontera superada. No celebras lo que pasó, pero reconoces lo que activó. Tu ex fue la prueba de cuánto estabas dispuesto a tolerar, la prueba de cuánto necesitabas madurar emocionalmente, la prueba de que no todo lo que llega está destinado a quedarse. Algunas personas no aparecen para acompañar tu camino completo, aparecen para mostrarte el tramo que ya no debes repetir. Y ahora, con esa conciencia, tu manera de elegir cambia sin que tengas que anunciarlo. No necesitas explicarlo. No necesitas demostrarlo. Simplemente ya no vuelves al mismo lugar interno donde aceptabas menos de lo que merecías. La historia no terminó el día de la traición. Se reescribió, y lo que estás construyendo ahora no nace del miedo a perder otra vez. Nace del respeto a no perderte a ti. Y desde ahí, las próximas decisiones ya no se sienten iguales.